nuestra clase correspondiente a hoy, 16 de agosto del año 2021. Bien, van a disculpar que hayamos retrasado un poco el inicio. Se debía a que me han indicado que hay algunos estudiantes que tenían pendiente un examen y el plazo que les han dado ha sido hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces, en consideración a aquello, es que hemos visto por conveniente que podamos retrasar un poco la clase. Sin embargo, salvado ese tema, creo que podemos comenzar precisamente en nuestra clase retomando el enfoque que hemos estado trabajando relacionado a la concepción de desarrollo que tiene el profesor Amartya Sen. Bien, tal como habíamos indicado, en realidad la concepción de Sen se basa fundamentalmente en analizar la importancia de la libertad, ¿ya? Ahora, para dar continuidad al análisis de Sen, lo que vamos a retomar un poco es un tema relacionado a la crítica filosófica a la economía del bienestar clásica, ¿ya? Tal como habíamos indicado en, en el desarrollo previo a, a Zen, existe una marcada preferencia por dar una alta importancia al concepto de capital. Y de hecho, en realidad, se conoce o se identifica al capital con las fábricas, las industrias, las chimeneas, las minas, en fin, o sea, todo lo que significa grandes extensiones de capital. De hecho, en los anteriores enfoques, como hemos explicado a lo largo del curso, hay la tendencia no solo a calcular el producto per cápita, esto es el producto por persona, sino también incluso hacer una relación de capital por persona, el capital por la relación capital-producto, en fin, es decir, se piensa que el desarrollo se trata de fábricas, se trata de máquinas, se trata de industrias, etcétera, ¿no? Que en cierto sentido es así, ¿no? Solo que Zen indica que se equivoca la causalidad. En otras palabras, no es que la inversión en sí misma trae desarrollo, sino que lo que ocurre es que detrás de todas esas inversiones, detrás de todas esas fábricas, está la gente. Y gente a quien, si se permite desarrollar sus capacidades, lo que va a ocurrir es que gradualmente las mismas van a llevar a los países por la senda del desarrollo. Entonces, más o menos a eso se refiere el concepto que el profesor Sen tiene en relación al desarrollo, ¿no? Por eso decimos que Amartya Sen centra su trabajo en la importancia del desarrollo de las potencialidades humanas. Desde la economía se debe permitir el desarrollo de estas capacidades de las personas, incrementando las opciones vitales. En otras palabras, él dice, si hay un entorno de libertad, si la gente cuenta con educación, si la gente cuenta con acceso a la salud, con ingresos mínimos, en fin, lo que va a ocurrir es que va a desarrollar
todas sus potencialidades y a la larga o a la corta lo que va a ocurrir es que el desarrollo va a aparecer. Más o menos para que me entiendan de qué estamos hablando, si él viera un país como Bolivia y notase que nosotros estamos embalados en tratar de emular las, los procesos de desarrollo industrial que se han visto en siglos pasados en el mundo, bueno, pues lo que haría el profesor Sen es criticarnos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque diría, ¿cuál es la razón por la que estamos queriendo transitar un camino que en general ya ha sido superado, ¿no? Y de hecho nos diría, eh, perdón, es muy difícil que un país como Bolivia alcance estos estadios de desarrollo. ¿Por qué? Porque no se está concentrando en uno de los elementos más importantes para el desarrollo, que es la gente, las capacidades que puedan tener, o sea, más o menos el que se está imaginando. Piensen ustedes incluso en los miembros que estamos en la clase, ¿no? Los miembros que estamos en la clase, lo que podríamos observar es que cada uno de nosotros tiene ciertas potencialidades, tiene ciertas capacidades que puede desarrollarlas a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre y cuando nos den las oportunidades para desarrollar esas capacidades. Entonces, de esa manera, lo que vamos a observar es que si nos dan la oportunidad, podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo es que se construyen esas oportunidades? Bueno, se hacen pues a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, piensen en los niños. Si los niños tienen acceso a una adecuada alimentación, a los cuidados de salud necesarios, por así decirlo, que completen todo su esquema de vacunación, que existan médicos que las enfermedades o las posibles enfermedades que tengan de pequeños rápidamente puedan tratarlos, que tengan acceso a una educación de calidad. Entonces, eso lo que va a hacer es que van a poder desarrollar todas sus capacidades y sus potencialidades en un marco de desarrollo que les permita ver cómo están avanzando, ¿no? Entonces, a eso o eso se imagina Sen que se podría conseguir en el tiempo y ojo, esta su forma de pensar ha sido bastante influyente en todo el mundo, ¿no? Por esa razón van a notar ustedes que las principales agencias de desarrollo del mundo, como las Naciones Unidas o el propio Banco Mundial o el propio Banco Interamericano de Desarrollo, le dan una alta importancia al desarrollo del capital humano, ¿no? Y eso es interesante observarlo porque, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, es un enfoque que tiene mucha dosis de verdad en relación a cómo funciona el mundo, ¿no? Se plantea que la economía ha ignorado sistemáticamente el bienestar de las generaciones futuras y lo más importante es que ésta no ha prestado atención a las cuestiones éticas, ¿no? Ahora, ¿por qué es que hablamos de cuestiones éticas, no? El enfoque de SEM plantea que debe existir una visión normativa en relación a la economía. De hecho, en realidad, el profesor Sen cuestiona el tradicional enfoque que se tiene, por ejemplo, en relación a la existencia del Homo economicus. Como ustedes bien recuerdan, el Homo economicus es aquella persona egoísta que va a tratar de sacar el máximo provecho posible de todas las circunstancias que se le presenten, ¿no? De esa manera, si por ejemplo uno puede aprovecharse de una determinada situación para obtener ventaja, eso haría y tendría razón de ser porque precisamente de lo que se trata
es de obtener el máximo beneficio posible. Entonces, ¿por qué razón critica esta situación Zen? Porque dice, los seres humanos no solo tenemos actuaciones relacionadas al egoísmo en nuestro desempeño. En otras palabras, no necesariamente tenemos que comportarnos de esa manera porque pueden existir acciones altruistas y esas acciones altruistas son las que nos definen. Pero también por otro lado, se plantea de que el desarrollo no es una cuestión que se va a dar por sí misma. Es decir, no se trata simplemente de ver cómo funciona el mercado y sobre esa base encontrar un mecanismo automático mediante el cual se construya el desarrollo. No, él más bien plantea o se plantea de que los seres humanos nos organizamos precisamente para que podamos lograr el bienestar de nuestros semejantes. Entonces, al buscar el bienestar de los semejantes, lo que vamos a tener es una visión ética, es decir, de cómo queremos que sea nuestra sociedad. Entonces, sobre esa visión ética es que vamos a poder construir, por así decirlo, un mundo mejor, no un mundo en el cual cada uno esté buscando simplemente alcanzar y satisfacer sus intereses, así el resto de la gente no se encuentre bien. Es precisamente uno de los temas centrales que critica el profesor Zen y por esa razón nos invita a tener una visión ética de la economía. En ese sentido, él plantea que en la sociedad hay que distinguir las titularidades y las capacidades. Lo realmente importante del enfoque de las necesidades básicas es el modo que tienen las personas de acceder a los distintos bienes y servicios que satisfacen las necesidades. En otras palabras, se indica en gran parte de las sociedades eh, del mundo, el problema ya no es de provisión, sino es de acceso. A ver, más o menos la provisión es algo así como la oferta y el acceso vendría a ser la demanda. Ahora, este tema de la demanda, si ustedes recuerdan de sus cursos de microeconomía, son temas que están claramente acotados. En otras palabras, uno es demandante en la medida que tiene una capacidad de pago. Entonces, lo que se le invita es a analizar las formas en las que la gente puede acceder a los distintos bienes y servicios. Entonces, esas titularidades son precisamente las que importan en el enfoque de Amartya Sen, que distingue entre dos tipos diferentes. En primer lugar, señala la existencia de titularidades de producción y otro tipo que denominará titularidades de cambio. Estas titularidades quiere decir qué tan propietario soy respecto a la producción que puedo desarrollar, ¿no? Es decir, el producto que yo obtengo me permite introducirme en los mercados de cambio de tal manera que yo pueda obtener un beneficio o no. Esto puede ser, parecer obvio desde las modernas sociedades, pero se van a dar cuenta que no lo es así, ¿no? Especialmente por las diferencias que existen en las sociedades en cuanto a estas titularidades. Por así decirlo, no todas estas titularidades son idénticas ni homogéneas para el conjunto de la población. Por ejemplo, puede existir gente que puede ser titular de la producción, esto es muy común en el caso agrícola, pero su titularidad de cambio puede ser muy baja, ¿no? Esto es especialmente cierto en el caso de los productos agrícolas. Por dar una idea,
piensen en los costos asociados a la producción de los distintos alimentos que consumimos todos los días, ¿no? Si alguna vez, por ejemplo, ustedes han producido papa, van a notar que requiere una gran cantidad de esfuerzo. De hecho, obtener una arroba de papa implica mucho esfuerzo, pero esa arroba de papa se intercambia por 35, por 40 bolivianos en el mercado. Algo que en su equivalente, la generación de esos 35, de esos 40 bolivianos, no requiere tanto esfuerzo como lo hace en el caso del campesino productor. Entonces, esas titularidades y esas formas en las que se encara tanto el proceso de producción como el proceso de cambio son los que van a definir cómo se va a relacionar la gente en relación o en el mercado. Por otro lado, las capacidades comprenden todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser. El ser capaz de estar bien nutrido, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria, forma parte de estas capacidades. Se señala que las necesidades básicas constituyen una parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo mucho más amplio. En otras palabras, esas capacidades que a lo largo del tiempo podemos adquirir son las que en última instancia definen el desarrollo de las personas y el desarrollo de los países. A ver, más o menos para que me entiendan, así más o menos funciona, ¿no? Cuando uno está bien nutrido, es decir, tiene acceso a los alimentos que el organismo necesita, lo más probable es que va a tener, por ejemplo, capacidad de estudiar, va a tener capacidad de trabajar. Ahora, eso nos puede parecer obvio en el contexto de las sociedades modernas, ¿no? Pero no lo es, por ejemplo, incluso, o sea, en otras sociedades como las africanas o incluso en nuestras sociedades. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de capacidades se van acumulando en el tiempo. Por darles una idea, si de niños no tenemos acceso a una buena alimentación, lo más probable es que nuestro desarrollo cerebral se atrofie y por lo tanto nuestra capacidad de aprendizaje va a ser limitada. En otras palabras, no vamos a tener toda la capacidad como para aprender todo lo que nos están enseñando. Ahora, al revés también se lo puede entender. Un niño bien alimentado lo que va a tener es un conjunto de capacidades que le van a permitir descollar en todas y cada una de las actividades que va a realizar en el tiempo. Ahora, esto, como les decía, es acumulativo, porque si digamos, tienen la capacidad de alimentarse, tienen la capacidad de estudiar, a medida que vayan estudiando, a medida que vayan aprendiendo, más habilidades van a poder encontrar. ¿Qué es lo que generalmente a ustedes que están estudiando economía es lo que también les va a ocurrir? De pronto, si somos capaces de entender las reglas del dinero, la forma en la que funciona la economía, lo que vamos a tener es la capacidad de aplicar todos estos conocimientos a cada una de las actividades que vamos a hacer, ¿no? A ver, más o menos, el caso de la economía es interesante en el sentido, ¿no? Con todas las materias que ustedes están aprendiendo, desarrollo, macroeconomía, microeconomía, ciclos económicos, historia, etcétera, entonces poco a poco ya están entendiendo cómo funciona la economía. Por ejemplo, ya saben que en una situación de recesión, esto es cuando durante 2 trimestres consecutivos
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es negativa, lo que ocurre es que la tasa de desempleo tiende a aumentar. Entonces, con ese conocimiento, lo que van a hacer es estar siempre preparados. En otras palabras, van a saber que ante cualquier eventualidad, lo que puede ocurrir es que la economía entre en recesión y por lo tanto hay que estar preparados. Van a tener una estrategia de ahorro, van a tener una estrategia de generación de ingresos alternativos, de ingresos pasivos, etcétera. Entonces, ya no van a estar a merced de los elementos. En cambio, otra persona que no tiene la capacidad de entender la economía, casi siempre va a estar a merced de lo que pueda ocurrir en la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto esa persona está trabajando, está realizando sus actividades, está haciendo sus ventas y de pronto estas caen. Y esa persona no entiende qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, por qué razón, si todas las cosas estaban funcionando bien, de pronto la economía le ha dado un revés y esa persona no entiende, ¿no? En cambio, cuando uno domina los ciclos económicos, domina cómo funcionan los mecanismos de inversión, cómo se puede hacer dinero si se quiere, entonces eso va a utilizarlo precisamente para lograr un mayor bienestar. Ahora, lo interesante de estas capacidades es que se van acumulando. En otras palabras, una persona que sabe leer y escribir es más fácil que consiga un trabajo que una persona analfabeta. Una persona que es un profesionista en determinado campo del saber, por ejemplo, un ingeniero, un comunicador, etcétera, van a tener mayores habilidades que le van a permitir insertarse en cada uno de los campos del saber, con lo cual va a tener acceso a un mayor salario. Si tiene acceso a un mayor salario, va a tener acceso a mejores condiciones de vida. Si tiene mejores condiciones de vida, lo que va a tener es, va a tener la posibilidad de comprarse una casa, un vehículo, es decir, va a tener la capacidad de desarrollarse en el sentido que estamos viendo. Y lo que va a ocurrir es que generacionalmente también esto se va a presentar. ¿Por qué decimos que generacionalmente esto se va a presentar? Porque lo que ocurre con los hijos o las hijas es que los hijos y las hijas tienden a seguir el mismo camino que han seguido sus padres. En otras palabras, si los padres son graduados universitarios, lo más probable es que los niños alcancen al menos el mismo grado que han tenido sus padres. Porque además, a medida que uno se va formando, uno va aprendiendo, entonces van apareciendo nuevos horizontes. Por ejemplo, uno va a ser más selectivo en relación a las universidades en las que va a actuar. Por ejemplo, va a buscar contar con una beca. Esa beca lo que le va a permitir es generar un mejor y un mayor mecanismo mediante el cual va a poder aumentar sus ingresos, va a poder aumentar su nivel de vida. Pero además va a empezar a cuestionarse incluso la administración del tiempo, ¿no? Puede ser que esa persona considere que trabajando 8 horas al día se está perdiendo gran parte del crecimiento de sus hijos. Entonces lo que va a hacer es buscarse un trabajo de medio tiempo o generar él mismo un trabajo de esas características, de tal manera que eso le permita generar ingresos más o menos equivalentes, pero también le va a permitir eso dedicarse a lo que realmente desea y quiere.
Ahora bien, el profesor Zen no solo se concentra en aquellos aspectos materiales o espirituales que hacen a cada individuo, sino también, él dice, formar parte de una vida comunitaria es parte esencial de estas capacidades. Y eso lo van a notar, por ejemplo, a medida que vayan avanzando, ustedes están conociendo y en estos momentos tienen o están estableciendo relaciones con los futuros profesionales que van a tener a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, estos futuros profesionales lo que van a tener es mecanismos mediante los cuales van a generar redes que les van a permitir en el futuro desarrollarse, ¿no? En otras palabras, si tienen colegas o sus propios compañeros se convierten en los futuros colegas con los que van a trabajar y además desde esta temprana edad ustedes ya destacan en términos de lo que significa la profesión, cuando ellos asuman algunos cargos, en las primeras personas que van a pensar van a ser precisamente en ustedes. Entonces, así es como estas redes funcionan, pero además estas redes tienen que ver con el ejercicio de las libertades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la libertad de expresión, porque se considera que la libertad de expresión es la que permite precisamente que uno pueda desarrollarse, porque en un entorno de la libertad, en un entorno de crítica muy abierta, es donde florecen precisamente las ideas, ¿no? El número de opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones también contribuye al bienestar humano. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más opciones tengan y cuanto más fácil sea elegir sobre esas opciones, mayor bienestar van a tener, ¿no? Es algo así como cuando uno elige la carrera, uno debería tener la opción de poder estudiar aquello que le gusta, ¿no? Nosotros tenemos cierto sesgo en pensar que las carreras o todo lo que aprendemos debería tener un sentido práctico, ¿no? Y en cierto sentido es así. ¿Por qué decimos que es así? Porque evidentemente la vida profesional es muy dura, es tremendamente competitiva, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil pensar que vas a estudiar filosofía y vas a vivir de ser filósofo, ¿no? O, por ejemplo, artes, ¿no? Tú eres pintor y has decidido seguir la carrera de artes y piensas vivir de tu arte o música o historia, etcétera, ¿no? Pero si notan, eso es una forma también de recortar nuestras libertades, de recortar nuestro bienestar humano, ¿no? Porque de pronto yo puedo ser un artista, puedo ser un pintor, pero las circunstancias de la vida me han obligado a estudiar derecho. Entonces, mi grado de bienestar se va a ver claramente disminuido porque lo que yo disfruto es el arte, es pintar, no estar litigando, ¿me entiendes? Entonces, cuando tenemos un conjunto de opciones, pero además la gente puede elegir entre estas opciones, hay un mayor grado de bienestar. Ahora, ¿cómo se lo construye esto en la práctica? En la práctica se lo construye a partir de becas o de trabajos que el gobierno da precisamente a aquellos que eligen estos mecanismos. En varios países, por ejemplo, las universidades cuentan con subvenciones del Estado que están dirigidas precisamente a estas carreras. ¿Por qué razón? Porque consideran que la filosofía no debe perderse porque la filosofía, en tanto ciencia de ciencias, es algo que tiene que avanzar. De esta manera, por ejemplo, universidades como Yale, la propia Harvard, etcétera, tienen
cursos de filosofía antigua, por ejemplo, filosofía romana, análisis del pensamiento griego, etcétera, o arqueología, forman especialistas, por ejemplo, en lectura de los jeroglíficos, etcétera. Entonces, de pronto hay gente que lo que quiere es evidentemente estudiar, pero esa gente no desea estudiar las carreras clásicas que tenemos. Entonces, el bienestar también se explica por las posibilidades de existencia de varias opciones y que la gente pueda elegir de medio de esas tantas opciones. De esta forma, desde el enfoque de las capacidades, se postula que más libertad y más capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo. En otras palabras, si hay la capacidad de elección, si yo puedo elegir la carrera que me gusta, el horario que me es más cómodo precisamente para asistir a las clases, lo que va a ocurrir es que va a existir un proceso mediante el cual el desarrollo de las personas se va a ver incrementado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea que tiene Sen. Amartya Sen define que las libertades no solo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran además entre sus principales medios. En otras palabras, la libertad que nosotros podamos elegir, la libertad de que nosotros podamos definir a dónde queremos ir, se constituye en un elemento central. El permanente ejercicio de las libertades es el camino para alcanzar el desarrollo humano y permite tomar parte en la interacción social con infinitas posibilidades. Entonces, de esa manera, cuando hay una sinergia en términos de la libertad como medio para alcanzar un fin, pero además el ejercicio de esas libertades, lo que van a hacer es que haya un mayor sentido crítico del bienestar, ¿no es cierto? En otras palabras, eh, es más o menos llevar la idea de la libertad de elegir que ya planteaba alguien como Milton Friedman, pero en este caso no limitada a la capacidad de pago que puedan tener, ¿no? Porque en realidad en la visión de Friedman, libre es aquel que tiene recursos, aquel que tiene plata para que pueda consumir. En cambio, en esta otra visión, lo que él dice, somos libres para elegir el camino que queremos, pero además aspiramos a construir una libertad estricta. Esa libertad estricta lo que va a permitir es que podamos continuar avanzando en la senda del desarrollo, ¿no? Entonces, ahí da una fórmula muy potente y ahí hay que ser honestos. Se trata también de una crítica frontal a los países o a los líderes que recortan estas libertades, porque en opinión de Sen, al recortar precisamente estas libertades, lo que se está haciendo es generar un menor bienestar, generar un menor desarrollo y por ende lo que también se hace es que los pueblos vivan peor, ¿no? Y uno cuando observa, digamos, países como Cuba o Venezuela, uno puede encontrar que en parte podría ser que el profesor Sen sí tenga razón, porque precisamente en estos países es donde encontramos problemas en relación a cómo funciona todos estos aspectos relacionados al ejercicio de las libertades. Entonces, el desarrollo entendido como un proceso integrado de expansión de libertades fundamentales relacionadas entre sí, con un papel preponderante por las diferentes instituciones en este proceso de desarrollo. Entre las instituciones, naturalmente, están los mercados y las organizaciones relacionadas con ellos, los gobiernos y las autoridades locales, los partidos políticos, las interrelaciones sociales, las participaciones, los sistemas educativos y las oportunidades de diálogo y debate público, ¿no? Entonces, así es como vamos a establecer un enfoque del desarrollo que va a ser canalizado
por instituciones muy concretas como los mercados, los gobiernos, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera no es que el desarrollo se refiera a un aumento continuo del Producto Interno Bruto, sino el desarrollo ya se mide por cuán libres somos, por cuánto podemos ejercer nuestras posibilidades. En otras palabras, si se viera los mercados de trabajo y diría, ¿cuál es la posibilidad cierta de que la gente pueda elegir cuál es el mejor trabajo que pueda realizar en un entorno en el cual haya varios cambios por tratar, vaya varios cambios que existan, pero además que no se sienta esa persona limitada por las particularidades que pueda tener ese mercado, sino que esta persona pueda también tener la capacidad de establecer cuál va a ser el mejor camino mediante el cual va a alcanzar precisamente ese desarrollo. El concepto de desarrollo fundamentado en las libertades personales implica necesariamente pensar el individuo de manera integral como ser social, ser político y ser humano. Cada uno de estos componentes se traduce en unas libertades determinadas que de manera articulada dan cuenta de la calidad de vida de las personas en una sociedad y son elementos constitutivos del desarrollo, ¿no? Entonces, cuando uno puede medir precisamente estas libertades, lo que podemos encontrar también es un enfoque que nos va a permitir saber si ese país, si ese continente están yendo por la senda correcta y están permitiendo que la gente pueda desarrollarse de la manera más feliz que se pueda. Lo individual, lo colectivo, lo social y lo institucional como categorías que se complementan tienen un significativo y articulado papel en la construcción del bienestar y mejores condiciones para una sociedad. De allí que la libertad individual sea un compromiso social. Amartya Sen centra su trabajo en la importancia del desarrollo de las potencialidades humanas. En otras palabras, no basta que cada individuo o que lo colectivo quiere decir la unión de los esfuerzos de la gente, la articulación social y las características de las instituciones, sino que lo que se tiene que hacer o la forma en la que vamos a alcanzar el desarrollo está dado por la medida en que esas potencialidades humanas que hemos indicado que se constituyen en elementos centrales del desarrollo puedan avanzar. Para el autor, el entorno debe permitir el desarrollo de las capacidades individuales yendo más allá de la mera racionalidad económica y su relación con el capital nacional, tradicional, perdón, que deja de lado los beneficios humanos que trae la interacción de las personas por medio de la cual se generan lazos de cooperación y solidaridad que fundamentan el ejercicio de la libertad del individuo en relación al otro, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de un enfoque en el cual la gente para desarrollarse pues tiene que mostrar que es mejor que la otra, ¿no? Sino que en realidad la interacción entre las personas genera un mecanismo mediante el cual todos podemos contribuir a todo, ¿no? Es el mayor caso, por ejemplo, varios de nosotros vivimos en casas ya construidas, pero no tenemos relación con las personas que construyeron, excepto, digamos, para hacer algún reclamo, digamos, ¿no? Pero lo que ocurre es que precisamente esa interrelación es la que permite que podamos construir tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en un mecanismo de desarrollo humano muy potente que en última instancia es lo que permite potenciar
ese avance de las sociedades, ¿no? En otras palabras, es lo que vemos todos los días, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no necesitamos cultivar nuestros alimentos, no necesitamos cuidar a las vacas, nada, sino lo único que tenemos que hacer es ir a la tienda y comprar. Entonces eso facilita nuestra vida, nos hace sentir mejor porque precisamente tenemos todas las opciones para lo que podemos hacer. Lo que Zen está diciendo, ok, eso tienen ustedes, pero eso que tienen ustedes, la idea es que sea para todos. Bien, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, por favor. Bien, si no hay más comentarios, me gustaría, mis compañeros, que podamos ya definir nuestro segundo parcial. Si les parece, podríamos programarlo para el siguiente lunes, si están de acuerdo. Sí, licenciado, estaría bien. Entonces, Sí, el lunes, Sí, sí, licenciado. de acuerdo, entonces lo daríamos por forms, como hemos quedado, y sobre esa base trabajamos, ¿ya? licenciado, Sí, sí, sí. el material disponible para el examen se está dando en qué plataforma, licenciado? En Classroom. Todos tienen Ay, ay, acceso ay. a Classroom, ¿no? Sí, licenciado, no se preocupe. Ya. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, el jueves vamos a terminar toda esta parte del enfoque de Amartya Sen y con eso ya estaríamos listos para nuestro examen, ¿ya? Perfecto, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Que pasen una buena noche. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Noches, licenciado. Buenas noches. Hasta el día jueves.